Sí. Bueno, me toca presentar a Ramón Salazar, lo que es una situación un poco extraña, presentar en Málaga a Ramón Salazar, que es de aquí. Voy a ser muy breve. Ramón estudió interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático aquí en Málaga y después estudió cine en la ECAM, imagino que fue en la ECAM, la ECAM en Madrid. Realizó su primer largometraje en 1999, Hongos, que obtuvo varios premios, y desde entonces ha realizado 5 largometrajes y ha participado en 3 series de televisión. Os menciono algunos: Piedras en 2002, que fue nominado al Goya a Mejor Director Nobel, que me corrija si me equivoco. Todo bien. Incluso al Oso de Oro de Berlín. Compitió en la Berlinale. Compitió en la Berlinale. Piedras. Después 20 centímetros en 2005, que recibió el premio de la crítica en el Festival de Málaga. 10.000 noches en ninguna parte en 2011. 3 metros sobre el cielo en 2010, que fue nominado por la que fue nominado al Goya al mejor guion adaptado. Y la más reciente es La enfermedad del domingo, en 2018, que fue por la que fue nominado a mejor director en los premios Feroz. Y aparte de ello, como decía, ha participado en 3 series, que algunas espero que os resulten familiar: Elite, Vis a Vis y Red Rose en Gran Bretaña. Pues, Ramón, cuando quieras. Yo creo que no voy a usar micro, ¿no? Se oye bien. Pero por la cámara, Ramón. Ah, vale. Yo te lo sujeto. ¿Este funciona? Ese es el de la cámara. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quito este? Venga. Bueno, pues buenos días a todos. Estoy aquí porque Débora y yo nos conocemos desde el instituto, donde coincidimos y donde creo que compartimos el germen de mi pasión y por lo que veo décadas después, la suya también, ¿no? Que es obviamente todo lo referente al ámbito cultural, y en mi caso ha ido derivando desde el teatro y de la interpretación a dirigir cine. Y bueno, ya en estos últimos años meterme ya también en el ámbito televisivo, que era como una asignatura pendiente y quería explorarla, ¿no? Todo esto ha derivado, que es algo que también me gustaría comentar luego, en fundar mi propia productora, La Sierra, para empezar a tener control creativo en el ámbito, sobre todo en el ámbito de la televisión, que en los últimos proyectos en los que participé siempre es bastante desesperante darte cuenta que inviertes 2 años de tu vida en un proyecto y hay un momento donde lo dejas montado, terminado, piensas que terminado, y de repente se estrena y ves que aquello dista bastante de la idea que tenías inicialmente. Pero bueno, yo no quiero entrar ahí, ni tampoco quiero entrar mucho en el tema de las inteligencias artificiales, de los algoritmos, que es algo que es ese ente que es como una especie de fantasma que siempre los ejecutivos te lo lanzan como bola cuando ya no tienen argumentos, ¿no? Es como, no, pero el algoritmo dice, y es como, bueno, pero ¿quién ha hablado con el algoritmo y dónde está esa sala, ¿no? Es un poco como hablar con aquel personaje del Matrix, ¿no? Que todo el mundo lo nombra pero nadie lo conoce. Y últimamente se utiliza mucho como arma arrojadiza contra los directores para que dejen de insistir con su visión. Sí, lo que me interesa mucho es utilizar el tema de la inteligencia artificial, que claramente es un tema del que se va a hablar mucho a lo largo de los meses y los años siguientes, ¿no? Que va a evolucionar probablemente a una velocidad que ni nosotros imaginamos, y sobre el que ahora mismo tengo una idea que probablemente será otra dentro de un tiempo, pero sí me gustaría aprovechar el tema de la inteligencia artificial para irnos a lo que yo creo que ahora mismo es el opuesto, ¿no? Que es el tiempo necesario de cada uno de los procesos creativos de los autores, de los directores, ¿no? Yo últimamente lo que oigo a compañeros es que la inteligencia artificial está ayudando a coger atajos, ¿no? Como a que los procesos creativos
se generen antes, se hagan antes, tengamos una especie de velocidad de crucero como de por 10, cuando yo quiero aprovechar esta charla para reivindicar que el proceso creativo y el tiempo del proceso creativo, por supuesto en mi caso como director y como guionista, es lo que a mí me genera la vida, ¿no? Yo, como ser humano y en mis experiencias personales, he sido bastante fracaso, pero he madurado gracias a la duración de esos procesos creativos y lo fascinante de la relación humana en esos procesos creativos. Y yo creo, y yo me pregunto, qué necesidad hay de acortar esos tiempos, si esos tiempos son los que son el oro, por lo menos de mi vida, ¿no? Y entonces yo quería que entráramos, quería compartir por lo menos lo que han sido mis procesos creativos a través de todas estas obras y todos estos trabajos. En concreto, yo creo que podemos arrancar, analizar, que por supuesto me encantaría que esto fuese un diálogo con vosotros y no, aunque tengo un camino de lo que me gustaría hablar, si cualquier duda que tengáis nos va derivando a otros sitios, estaré encantado, ¿no? Porque así se conciben también los procesos de trabajo desde mi punto de vista. Entonces me gustaría presentaros algunos fragmentos de La enfermedad del domingo, que es mi última película, y empezar comentando cómo nace una idea de un proceso creativo, a quién incluyes en esos procesos creativos, que para mí en La enfermedad del domingo fue algo muy claro, ¿no? Fue una persona, fue Susi Sánchez, la actriz protagonista, que fue la persona con la que trabajé solo 10 días en mi película anterior, en 10.000 noches en ninguna parte, gracias a que era un personaje muy complejo, con un bagaje oscuro que ninguna actriz que tuve como primera opción quiso hacer, y entonces recurrí a una actriz que no era muy conocida en el ámbito cinematográfico, pero que era un peso pesado en el mundo teatral madrileño, ¿no? Y ella se lanzó de cabeza, no juzgó al personaje, y abrazó el lado oscuro de ese personaje y la llevó a una nominación al Goya. Y entonces, indudablemente, en esos 10 días en los que trabajamos, creamos un vínculo, nos dimos cuenta que no solo nuestra forma de trabajar, sino nuestra forma de ver la vida era similar, y La enfermedad del domingo parte de ese punto, que es, voy a escribir a Susi Sánchez, una protagonista absoluta, para tener el disfrute no solo de trabajar 10 días como en la película anterior, sino de estar meses con ella, ¿no? y compartir esa sabiduría. Y esto nos embarcó en un proceso, cuando yo se lo comenté, nos embarcó en un proceso inesperado para un guionista, que es que la tuve durante todo el proceso de escritura también. Es decir, no sabíamos qué queríamos contar, solo que queríamos volver a trabajar juntos. Por tanto, nuestro proceso creativo empezó buscando ideas, ¿no? Buscando temas, explorando cuáles eran los temas que más nos interesaban, que no fuesen sencillos, por supuesto, ¿no? Y me embarqué en un proceso de casi 1 año y medio, donde la tuve a mi lado cada semana, leyéndole el avance de la historia y teniendo un feedback de una persona tremendamente sabia, con un bagaje artístico y personal que por supuesto, se plasmó en la película. Y me parece muy interesante también de este proceso, que creo que eso es algo que compartimos todos los artistas, que es cuando estamos en ese momento de arrancar una idea, ¿no? Y de que no sabemos muy bien si eso va a terminar siendo algo, y nos sentimos tremendamente solos y pequeños e inútiles, ¿no? De pensar que esto no le va a interesar a nadie, y cómo la vida es esto, y ese momento estás estrenando la película, ¿no? Y entonces esto, que pasa así de rápido, es lo que a mí me interesa analizar luego, ¿no? Es que estos son 3 años de tu vida.
Y esto es una carrera y un camino de relaciones humanas profundas, inexplicables, que hacen que puedas seguir avanzando hacia otro lado luego, ¿no? Yo el proceso creativo no soy una persona muy analítica, me dejo bastante llevar y soy bastante kamikaze, pero sí me gusta hacer el análisis una vez que lo he terminado, para decir, vale, ¿por qué hice esto en este momento? Ahora lo entiendo, porque lo veo desde la distancia, y ahora entiendo a dónde tiene que ser el salto de lo siguiente, ¿no? Si os parece, vamos a ver el arranque de la película. El arranque de la película me encantaría compartirlo para que vierais cómo se establece el tono y cómo se presentan a los personajes, y a partir de ahí empezar la charla de cuál fue el proceso a partir de la idea y del germen de la historia. A mí ese tropezón que llama mucho la atención. No sean insistentes. ¿Qué? No. Ese tropezón a mí lo que me hacía comprender, o sea, lo que yo he comprendido es que hay una falla moral en la persona, ¿no? Absolutamente. ¿No? Es la falla moral de que hay algo que no va y se manifiesta físicamente. Claro. Aquí planteamos, lo que dice Débora es muy interesante para los que no habéis visto la película, decir un poco la premisa de la película. La película va sobre una madre que abandonó a su hija cuando tenía 8 años, ¿de acuerdo? Y la película es el reencuentro de madre e hija 35 años después de no saber nada la una de la otra, ¿de acuerdo? Y la hija busca a la madre por un motivo. Pero todo este arranque en esta especie de palacio siempre tiene todo este tipo de detalles, es decir, no solo que ella se tuerce el pie, sino que en la secuencia de después también vemos que la hija ya está trabajando en el catering, vemos que las cosas empiezan como a no funcionar dentro de esa velada perfecta que ella ha intentado organizar, y donde los pequeños detalles se van sucediendo como fallos, ¿no? Pues en vez de que le sirvan vino tinto, le sirven vino blanco. Todos esos pequeños detalles que a lo mejor el espectador o el que está allí viviendo la velada no se percata, pero para ella supone el mayor de los fracasos con respecto a la organización de esto, que obviamente se traduce en algo en lo que ella sabe y que ha acarreado, que es el fracaso no como madre, porque no queríamos tampoco hacer una película sobre que entráramos en juicio sobre lo que es y no es una buena madre o una mala madre, sino como ser humano. Como ser humano. Como ser humano. Ese trastabillar, ¿no? Ahí. Y cómo tú puedes tomar decisiones en la vida que piensas que vas a ser capaz de llevarlas, porque el impulso que te lleva a tomarlas son muy poderosos en ese momento, pero el pozo que deja esa decisión te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Esto también lo queríamos traducir, por ejemplo, aquí en el vestuario, ¿no? Que aunque parece que es un vestuario ligero, el vestuario de la parte superior de ella es una armadura que pesaba, es hierro, o sea, son como trocitos de hierro que hacía que la actriz llevara un peso tremendo en toda esta parte, ¿no? Para potenciar también la incomodidad de Susi en todo este arranque. Y bueno, fue un suplicio para ella. Pero era el contraste también siempre entre lo ligero, por ejemplo, el volumen de la falda, la simetría y el peso de aquella decisión que tomó 35 años atrás, ¿no? en su posición. Una cota de malla, ahí no me he fijado yo en eso, En este arranque también pues quería empezar a hablar de lo que fue el impulso que llevó a crear esta película, ¿no? Es muy interesante, a lo largo de los años para mí es muy interesante cómo tomar la decisión de empezar con un proyecto, ¿no? Es como, ¿por qué quiero contar esto? Y casi siempre te viene por que tienes 2 o 3 ideas, a veces más concretas, como a lo mejor un suceso, algo que has leído, a veces
simplemente por un recuerdo, ¿no? O una sensación que tuve pues, cuando era pequeño. Y entonces, a lo que fue la primera piedra, que fue escribir para Susi, llegó la segunda, que era la sensación que yo tenía los domingos por la tarde cuando se iba el sol. Es decir, no el domingo durante el día, pero sí cuando el sol ya se iba y empezaba la semana completa y sabías que algo arrancaba, ¿no? Y que tenías que volver al colegio y que te tenías que enfrentar a una semana completa. Esa segunda mitad del domingo se convertía como una especie de depresión profunda en la que tenía la sensación de que ya no podías arrancar a hacer cosas nuevas, ¿no? Simplemente te tenías que sentar a esperar a que terminara y a que empezara el lunes. Luego el lunes empezaba y no pasaba nada, no era tan tremendo, es decir, te adaptabas y ya era miércoles y de miércoles a viernes ya pasaba rápido, pero esa sensación del domingo a mí es una cosa que siempre he tenido presente a medida que iba creciendo. Pensaba que era una cosa mía y resulta que no, que es una enfermedad que existe, que tiene nombre y que la sufre muchísima gente, ¿no? Pero yo pensaba que era solo mía. Y creo que esta sensación fue también una de las bases de esta película. Es decir, ¿qué pasaría si construyese un personaje que, debido a que alguien la abandonó, fue condenada a vivir esa sensación de domingo el resto de su vida? Y ese es el personaje de Chiara, de la hija, ¿no? Y de donde yo creo que ha estado viviendo desde el abandono de su hija. Y luego una tercera clave, que fueron dos fotografías, una del álbum personal de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, en la que había, creo que era Charlotte Gainsbourg, con 8 años, pero se le veía solo el cogote y estaba mirando hacia algo que en la foto además no salía, ¿no? Y a mí era una foto que me parecía tremendamente perturbadora, porque me daba muchísima pena. Y yo digo, ¿pero por qué me da pena, no? Y luego además entendí que estaba mirando desde un palco un concierto de su padre. Y para mí eso fue como, vale, esta es la clave, ¿no? Esta es la sensación en la que se ha quedado clavada esta niña. Es decir, desde que la madre se fue, probablemente se ha quedado en una ventana esperando que volviera, ¿no? Y ese fue el tercer impulso para escribir esta historia. Y si os parece, vamos a ver un segundo fragmento. La cena ha sido un fracaso personal para ella. Ella no sabe que su hija ha estado trabajando en el catering porque obviamente no la reconoce. Y este es el momento en el que podríamos decir lo que en cine llamamos el incidente incitador, que es lo que da impulso a la película. A partir de aquí, la película coge una motivación, coge un curso. La vemos con los restos del naufragio y pide que la de servicio le lleve la botella de vino y le sirva. Le sirve, ella no sabe que es su hija, y la huele. Esto comentaba antes con Débora, que marca también cuál es la idiosincrasia, cuál es el DNI de la historia. Es decir, una historia de reencuentro es un lugar común, ¿no? Conocemos muchas historias de reencuentros, conocemos muchas películas de reencuentro, y se pueden tomar solo dos opciones. Una, que es la de llevo 35 años sin verte, reconectamos y ahora hay que hablar y ponernos al día de 35 años, lo que haría que fuese una película de diálogo, que podría ser, ¿no? O, que es la que decidimos nosotros, que fue: somos dos desconocidas, no tengo capacidad ni siquiera de echarte nada en cara, ¿no? Porque obviamente este primer encuentro ya podría ser una película donde
los personajes empiezan un tipo de enfrentamiento y reproches y empezamos a llegar a un lugar común, pero a través de la palabra. Y esto también marca, igual que la imagen inicial de la historia, cuál va a ser el tempo y el tipo de relación entre los personajes protagonistas, que es el silencio y el hecho de que son dos desconocidas, ¿no? Aquí quiero llevarlo también a algo que utilicé con las actrices, ¿no? Yo tenía previsto todo, rodamos en Barcelona, Francia, entonces yo estaba ya preparando en Barcelona y ellas venían para un calendario de ensayos bastante extenso, que iba a ser como casi 1 mes y medio de ensayos. Y llegaron, hicimos 2 días de lectura de todo el guión y yo empecé a observarlas a ella. Claro, tú dices, no, yo quiero ensayos, ¿no? El gustillo. Te das cuenta que, claro, estás trabajando con 2 monstruos. Muy interesante ver lo diferentes que eran como actrices, no solo como la diferencia generacional, sino el trabajo como actriz. Es decir, Susi, cuando rodó la película, tenía 62 años y Bárbara tenía 35. Son generaciones diferentes, son actrices que se enfrentan a los trabajos de forma diferente y me pareció interesante aprovechar esa diferencia para el desconocimiento que tienen madre e hija en la película. Y por tanto anulé todos los ensayos y lo que hice es, me dediqué a trabajar en una herramienta que para mí se ha convertido en algo imprescindible, que es la biografía del personaje. Me dediqué a escribir casi como una mini novela para cada una de ellas, donde relataba cuál había sido su trayecto en los 35 años que habían estado separadas. Es decir, la novela de cada una empezaba cuando Annabel abandona a Chiara y terminaba en esta secuencia, donde se reencuentran. Esas novelas las tenía cada una, es decir, la utilicé como un arma poderosa de trabajo en la que la otra actriz no solo no sabe lo que le ha pasado al personaje, no sabe cómo está trabajando la otra actriz. Es decir, eso se convirtió como en un arma poderosísima de poder de cada una de las actrices por lo que conocían de ella, pero de vulnerabilidad con respecto a lo que desconocían de la otra y a lo que iba a pasar en cada una de las escenas sobre lo que cada una de las actrices iba a lanzar, ¿no?, de su arma de conocimiento. Y entonces se convirtió en un rodaje que no solo se convirtió en un rodaje secreto, es decir, donde yo nunca di una pauta general, siempre di una pauta en privado a cada una de ellas. No quería ni siquiera que supieran, mientras rodábamos, lo que la otra iba a hacer en la escena, para que todo fuese, para que todo potenciara el nivel de alerta en el que tenían que estar ellas durante todo el rodaje. ¿Vale? ¿Me explico? Muy bien. Además, súper interesante la idea, ¿eh? Claro, entonces, algo que, bueno, yo creo que es una de las películas donde también me he dejado más llevar por lo que la propia película me decía, ¿no? Y no por lo que yo quería preconcebida, de forma preconcebida de la película. Y una de esas, de las primeras, fue cómo dirigirlas, los ensayos y cómo dirigirlas durante el rodaje, que terminó siendo, yo creo, uno de los grandes aciertos para ellas también, ¿no? Ramón, ¿y este trabajo que es tan de escritura? Porque al final lo que hiciste fue montar 2 novelas, además. Sí. ¿Esto tú lo publicas también? No. Me parece... Sería interesante, ¿eh? Es que me parece... porque yo se lo regalo a ellas. Entonces, para mí hay un momento donde los personajes dejan de ser míos. Y creo que les pertenece a ellas. Entonces, yo ese regalo se lo hice y yo ya no me considero en el poder de publicar eso, porque creo que fue un arma tan íntima entre las actrices y el trabajo que hice como director,
que me parece que es algo que casi como un regalo privado, ¿sabes? No es algo como que... De todas formas, si luego tenemos tiempo, puedo compartir cómo suena una biografía de un personaje que yo trabajo, por ejemplo, del último proyecto que he hecho. Si queréis, ¿vemos el tercer clip? Y pues este es el primer encuentro de ellas dos, donde van a hablar por primera vez, ¿no? Yo creo que esta escena también define muy bien decisiones dramáticas y narrativas que se tomaron en la película, ¿no? Entre ellas, que el montaje no va a quien habla, es decir, no es un montaje al uso de está hablando, se la ve, contesta, se la ve, está hablando, se la ve, contesta, se la ve, sino simplemente esta secuencia tiene 4 cortes, donde te quedas en un personaje y oyes al otro en off durante un rato, cambias al otro personaje y el otro personaje se convierte el que oyes en off durante un rato, y así solo hay 4 tomas. También el tamaño de plano, es decir, no hay planos cortos para enfatizar nada. Es una película en la que no queríamos que la forma de rodar y las decisiones dramáticas que tomábamos con respecto a lo narrativo y lo visual influyeran en lo que piensa el espectador. Es decir, queríamos ser lo más austeros posibles para que el espectador fuese el que tomase las decisiones y pensase sobre la escena. El director de fotografía y yo tomamos una decisión que era: ¿cuál es el mínimo número de planos en el que podemos rodar cada una de las secuencias? 1, 2, 3 ya era mucho. Se convirtió casi en un reto personal, ¿no? Y además se convirtió en una oda a lo que va esta película, que son esta madre y esta hija, estos 2 personajes. Y a dejar que las actrices fuesen las que lo expresasen todo. No la cámara. Es una película que apenas tiene música. Es una película que no usa el montaje para enfatizar emocionalmente nada. No utilizamos grúas, ni una Steadicam solo en un momento, que ahora vamos a ver, pero casi todos son planos estáticos, fijos, con una decisión muy clara de colocamos aquí para que el actor o la actriz que esté tenga toda la libertad expresiva que requiere la escena y la película. Y aquí también se empieza a ver una idea que tomamos, que es, bueno, obviamente este es lo que en guión se llama la llamada a la aventura, ¿no? Que es cuando al protagonista se le propone que vaya a una aventura, y este es el momento donde se lanza esa aventura, ¿no? Pero también narrativamente ya hay una pincelada que era: ¿y si el personaje no aceptara la propuesta de su hija? Y si visualmente, esto no lo decimos, ni tampoco es que sea real, pero aprovechemos las 2 posibilidades, ¿no? Las infinitas posibilidades que existen siempre que nos encontramos en la tesitura de tomar una decisión en la vida, ¿no? Yo siempre pienso que cuando yo tomo una decisión hay otra parte de mí que ha tomado la opuesta y sigue viviendo en esa otra realidad. Y que hay mil Ramones viviendo todas esas decisiones que yo, el que está aquí, tomó y el otro tomó otra, ¿no? Pero me parecía muy interesante aprovechar esa cosa para el elemento visual de la película. Como veréis, lo que vamos a ir haciendo es, los lugares prácticamente no tienen un tránsito humano, es decir, hay una escena de un restaurante que no vamos a ver, donde ella se lo comunica a su marido y a su nueva hija, y el restaurante está vacío. Vamos a ir a determinados lugares y van a aparecer fantasmagóricos, es decir, esta decisión, tomada o no tomada, afecta visualmente a la película. Es decir, la película podría ser que ha ocurrido, pero también podría ser que está ocurriendo solo en la necesidad interna de cada uno de los personajes, sin que en realidad esté ocurriendo físicamente, ¿vale? De tal manera que una vez que visionas la peli, ambas son posibles, ¿vale?
y eso simplemente lo aprovechamos para potenciar visualmente el espectro de la película, sin que tenga que ser, por supuesto, una ley, ¿no? De hecho, si tú ves la película, simplemente la ves de una forma lineal y coherente, por así decir, ¿no? Pero en nuestra propuesta está la de que a partir de aquí nada haya ocurrido más que en la necesidad de sanar de los personajes. Si queréis ir interviniendo, yo encantado, ¿eh? Este es, es un plano secuencia, como habéis visto, por eso es la única vez que hemos utilizado una Steadicam en la película, para potenciar también toda la transición que hay del personaje desde que se convierte en una niña para su madre en el carrusel, ¿no? Hasta que prácticamente la provoca de manera enfermiza y rabiosa con la intención de provocar algo, ¿no? Cualquier tipo de emoción, ¿no? Es un poco, este personaje está totalmente perdido en lo que necesita provocar a su madre, ¿no? Esta es la última secuencia donde vemos otros personajes. A partir de aquí prácticamente la película ya se convierte en una partitura de 2 instrumentos. Nunca más vuelve a haber una tercera persona hasta que aparece el padre en cuestión, y porque salen, es decir, porque la madre va a buscarlo fuera del ámbito de la montaña. ¿Vemos el siguiente? Esto también, la escena esta de cómo reacciona la hija abandonada, que busca ese amor feroz en lo que sea lo primero que encuentra, ¿no? Eso es psicología pura, o sea, es un proceso psicológico, por lo visto que es así, ¿no? Que provoca la herida del abandono, es una como, ¿no? Para mí, el verlo fue como una forma de como ella muestra a su madre lo que ha supuesto en su vida, eso con las relaciones, que además lo hizo al principio, ¿no? No he tenido buenas relaciones, no sé qué, no tengo nada interesante que contarte, y es como la pura manifestación de qué ocurre internamente a una mujer con herida de abandono, ¿no? Porque toma esas relaciones tan brutales, sexuales y perniciosas, ¿no? Había 2 cosas, creo que había un clip antes, ¿no? ¿Puede ser? Vale. Entonces, narrativamente el espectador, aquí es un poco, podemos hablar un poco del reto que tenía esta película, ¿no? Que era, teníamos dos máximas, que era que los personajes nunca iban a hablar de lo que están sintiendo, es decir, lo que están hablando en las secuencias nunca es realmente lo que quieren decir ni lo que están sintiendo de verdad, siempre trabajando con ese contraste, ¿no? Entre el deseo consciente y el deseo inconsciente de los personajes, y que no íbamos a saber por qué ese personaje quería pasar esos días con la madre hasta, pues no sé, esto debe ser más de 1 hora entrada la película, ¿no? Y además todavía no sabemos, ahora sabemos que a la hija le ocurre algo, pero la intención real todavía queda probablemente como otros 15 minutos para saberla. Entonces, el reto narrativo aquí era cómo mantener la tensión, bueno, la narrativa, la película, a lo largo de todas estas 3/4 partes de historia, ¿no? Y entonces, como podéis ver, son a través de leves elementos de thriller, ¿no? Que a priori no van con lo que supuestamente es el género de la película, pero claro, jugamos con que ella primero está desconcertada porque no sabe por qué está ahí, luego teme por su vida porque tiene arrebatos de ira y ella llega a pensar que la quiere matar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la manera de mantener era jugar con el género del thriller, con el elemento del thriller, siempre desde un terreno psicológico, es decir, un thriller psicológico, obviamente no un thriller de acción, pero con la intención de poder mantenernos en el deseo de no revelar exactamente ni al personaje ni al espectador cuál es la clave y el movimiento de la película, ¿no?
hasta que llega esta escena, donde finalmente sabemos. Esta es la única escena donde un personaje va a reprocharle algo a otro. Y uno de los retos también era que solo nos diéramos 20 segundos de reproche en la película. Y ocurren ahora. Bueno, yo creo que esta es la secuencia que marca a la perfección la dinámica entre dos personajes que son a la vez madre e hija y a la vez desconocidas, ¿no? Y también la complejidad del ser humano de entender y de hacerse entender, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Bárbara transita por esta secuencia porque lo es todo, ¿no? Es la mujer de 35 años abandonada con una herida incurable de muerte, ¿no? Que en una fracción de segundo se convierte en la niña de 8 años, ¿no? Indefensa y arrepentida por haberle tirado esa taza a la madre y con una necesidad de amor brutal, ¿no? Y la abnegación de un personaje que por primera vez, como es Susi Sánchez, este personaje que, como decíamos al principio, sabe que ha hecho algo, que hay una herida abierta en su vida por aquella decisión que tomó, que por fin entiende por qué está ahí y está dispuesta a cualquier cosa para no para curar su herida, sino para curar la herida de su hija. A esto me refería con que es la única secuencia donde de alguna manera tiene reminiscencia con aquella película que decidimos no hacer cuando no se convirtió en una escena, en una película de diálogos y de reproches, pero sí me parecía importante que el personaje tuviese esa pequeña ventana para decir de qué realmente va esta película. No es una película sobre la enfermedad, es una película sobre una niña que lleva 35 años en una ventana esperando que vuelva su madre. De eso va esta película. Vemos el siguiente clip, ya al final. ¿Perdón? El 1.25. Estamos en 1.22, 1.23, 1.24, 1... ¡Ay! ¡Uy! No, Ya. pues ve un poquito más adelante, por favor. Un poquito más. Ahí. La mayoría de las empresas españolas son No me suena este fotograma. No me suena esta iluminación. Netflix con anuncios, que me salía más baratillo que lo que el Netflix lo he puesto para ver la peli de Ramón. Bueno, yo creo que esta secuencia, no quiero poner la secuencia final, porque os invitaría a ver la película completa, pero sí esta película... Bueno, yo creo que, para ir cerrando, ¿no? ¿Sí? Simplemente esta secuencia yo creo que define muy bien toda la trayectoria de los personajes en la película, ¿no? Vemos como, vemos a esa mujer que al principio estaba totalmente armada, perfectamente vestida, pues con unas ropas de campo, plantando flores, es decir, el símbolo de plantar flores como la necesidad de alargar la vida de su hija, ¿no? Es como... Yo planto estas flores porque quiero cuidarlas, regarlas y quiero pasar tiempo aquí, ¿no? Esa metáfora. Y esa hija que probablemente quería pedirle algo, pero ha creado un vínculo inesperado con su madre y ya no quiere hacerla sufrir. Y le pide que se vaya antes de que complete el plan que realmente quería, ¿no? En esta secuencia, la decisión de que nos quedemos ya fuera como espectadores es porque hemos estado invitados durante toda esta película visualmente a estar cerca de ellas, y aquí es donde ella se convierte en algo de ellas dos, y yo decido como director que el espectador ya no tiene derecho a estar cerca de ellas, ¿no? Y por eso la cámara se queda prácticamente como si nos hubiesen echado y solo pudiésemos mirar desde lejos, ¿no? Y ni siquiera entramos cuando ellas entran, pero oímos las voces, ¿no? Por eso no oímos cuál es la petición real de su hija
aunque se resuelve en la secuencia siguiente. Y por eso también está rodado en un solo plano y con esa distancia, ¿no? Y bueno, es también el único plano cenital que tiene la película, donde el viento de alguna manera entrelaza el blanco y el negro, ¿no? Como el yin y el yang de estos personajes que hace apenas 10 días estaban totalmente separados y no tenían nada en común. Y simplemente por cerrar el círculo, si volvemos a la imagen de los 2 árboles del principio, ¿lo puedes hacer así rapidillo? Sí, claro. Te lo agradezco. Yo creo que el sentido que cobra esta primera imagen pásalo un poquito si quieres de los... Vale. Así está bien, es solo para ver la imagen y cerrar analizando la imagen de los árboles. Si vemos, son 2 personajes, cada uno simboliza a uno de los personajes. Sus ramas por arriba están separadas, no se tocan, pero las raíces las unen de manera total, ¿no? Es imposible separarlas por mucho que hayan crecido a 2 metros de distancia, y las ramas que les han ido saliendo no han tenido la posibilidad de tocarse y de encontrarse en la vida. Y bueno, este es un poco el proceso creativo de la película y a lo que me refería antes de por qué sigo creyendo que la duración de los procesos, por mucho que nos ofrezca la ayuda a las inteligencias artificiales, deberíamos primero respetarlas en su duración y segundo, respetar que sea el contacto humano el que guíe esos procesos creativos, que yo creo que es, para mí, desde luego, la base fundamental del arte. Nada más. Vaya masterclass de lenguaje cinematográfico que nos ha dado aquí Ramón. Bravo, cariño. Qué maravilla, qué bonito escucharte. Yo tengo un montón de preguntas, pero yo no quiero acapararlo todo. Voy a pasar el micrófono, claro, ¿no? Porque seguro que queréis preguntarle cosas a Ramón. Bueno, sí, bueno, Ramón, te felicito. Yo había visto la película, pero la he disfrutado, no sabes, por tus comentarios. O sea, es como descubrir otra forma o sea, entender el porqué de todo eso. Y me ha encantado, o sea, la película y cómo nos la has presentado. Yo disfruto muchísimo, te doy la enhorabuena y eres un director de primera. ¿Verdad? Gracias. Yo creo que hay algo muy interesante en lo que dices, y es que obviamente las películas tienen todo un porqué y tienen toda una construcción y tienen todo, pues, los cimientos que tenemos que construir los directores, pero creo que hay algo mucho más interesante, y es no terminar las películas diciéndole al espectador lo que tiene que pensar al respecto de ellas. No solo eso, sino a mí me encanta que la gente no llegue a entender la película en su totalidad, porque eso hace que cuando te vayas sigas pensando en ella, y sigas pensando en ella desde tu punto de vista, no desde el mío ni desde el punto de vista de los que hemos hecho la película, sino es una especie como de pasar el testigo, ¿no? Esto es vuestro, y si queréis explorar, aquí hay cosas, ¿no? Hay recovecos, hay secretos, hay cosas que descubrir, y para mí eso es lo que yo descubrí haciendo esta película, ¿no? Porque las películas que yo había hecho previamente tenían otras dinámicas, ¿no? Eran corales, eran personajes expresándose de manera eufórica, ¿no? Eran dinámicas, y a mí este silencio lleno, ¿no? Lo que nos toca a nosotros es llenar esos silencios para que cuando se vea la película no te dé la sensación de que estás
en pausa, sino de que están pasando cosas, ¿no? entre estos dos personajes. Pero me interesa que la gente salga del cine y no haya entendido del todo, pero no importa, ¿no? Que salga con más preguntas de las que entró. A mí solo me ha quedado una duda, y es en la escena del cementerio, ¿qué simbolismo le das? Porque cuando sacan al esqueleto de la caja y lo doblan, o sea, ¿qué has querido hacer con eso? Yo he de reconocer que eso es algo que me pasó a mí personalmente cuando exhumaron el cuerpo de mi abuela en el cementerio de Churriana, y todavía se hacía de esta manera tan bruta, y además lo hicieron así delante de mí, de mi madre, ¿no? De la hija del cuerpo que estaban exhumando, y me pareció tan tremendo, ¿no? No tremendo porque me diera miedo o me diera repelús, sino a lo que al final se limitaba la vida de mi abuela, ¿no? A que un señor hiciera así y la doblara por la mitad y la metiese en el ataúd de mi abuelo. Y me pareció una forma que expresa lo inefable de la vida de manera brutal, y me pareció que era a lo que el personaje se iba a enfrentar en ese momento al volver a casa, ¿no? Lo que le está pasando a la hija, ella se lo está perdiendo, pero es una manera como de casi ya intuir, aquí hay algo, que yo todavía no he hecho la conexión, pero que va a ser así de tremendo, así de bruto, y va a suponer ese mazazo en mi vida. Y eso es lo que yo quería, utilizando algo que me ocurrió a mí, simplemente ponerlo. También es verdad que ese personaje ha aparecido antes y solo ha tenido una secuencia, que era la persona que le ha guardado el perro a Chiara mientras ella pues iba a buscar a la madre, ¿no? Y se intuía pues que han tenido una especie de romance o de almas que se consuelan en su soledad, ¿no? En el ámbito rural. Y entonces me parecía interesante que ese personaje tuviese una escena con cada una de ellas sin saber, ¿no?, quién es realmente ese personaje. Eso es algo que en la vida también me parece muy interesante, ¿no? Las personas que aparecen y te tocan tangencialmente sin tú saber por qué, y han tenido algo que ver con alguien de tu vida, pero tú no sé, me parece una conexión interesante que hacer con ese personaje. Gracias. Tengo otra pregunta. A mí la sensación que me dejó la película, lo que vi, es esa sensación de melancolía tras el abandono. Y hablas en algún momento en el que tuviste que tomar la decisión de centrarte más en los diálogos a dejar los silencios. Que el silencio... Creo que para mí esa sensación de abandono, ese sentimiento se transmite a través de esos silencios. ¿Crees que si estuvieses centrado en los diálogos, en la película habría llegado o habría llevado al espectador a otra dimensión? Sin duda, habría sido otra película, pero estuve en esa tesitura. O sea, cuando empecé a escribir hubo muchísimo pensamiento y muchísimo debate sobre hacemos una película que va en esta dirección, donde podría ser casi una obra de teatro, ¿no? Es decir, donde obviamente el peso iba a estar en el diálogo, o aprovechamos esta cosa tan brutal que es el abandono, dos personajes extraños, el contraste, el llevar un personaje que se mueve en este ámbito del principio a un ámbito rural. Me parecía que había elementos como tan, ¿cómo diría?, tan tangibles, y que iban a ser tan... que se iban a poder casi oler, casi saborear, que si hubiésemos hecho una película de diálogos, eso hubiese pasado en un segundo plano. Y yo prefería, hubo un momento en el que preferí entrar en el ámbito de lo sensorial, ya que yo estaba contando la película de una niña que espera en una ventana 35 años. Y ahí, si hay algo, es pensamientos, silencio, y desde luego darle una y otra vez vueltas a una cosa sin tener la capacidad de expresarla. Muchas gracias, me ha encantado. Es un placer.
Hola, Ramón. Ha sido un lujazo tener a un director de cine de tu talla aquí explicando su propia película. Yo no he visto la película, tengo que confesar. Pero tengo una pregunta, por ejemplo, de esta construcción de los personajes femeninos, con esa separación de clase tan abismal también, que de alguna manera puede, en esa misma construcción de los personajes, ¿lo pensaste así como crear una mayor distancia entre ellas o hubo otra causa más profunda o más superficial respecto a estas dos construcciones, estos dos mundos separados? Veré la película sin duda, pero bueno, Sí, pero es la única pregunta que me viene a la cabeza ahora. Obviamente hay algo atractivo en lo visual. Sí sabía que quería hacer una película más en el ámbito rural. Yo me he criado en la montaña, es decir, mis padres en los años 70 decidieron comprar una casa en medio de una montaña donde no vivía nadie, y yo he vivido totalmente aislado, sin amigos, teniendo que andar al autobús media hora todos los días, y entonces me apetecía explorar esa parcela con respecto a lo que yo he vivido, ¿no? en mi infancia y mi adolescencia. Obviamente el extremo visual opuesto era ese mundo de opulencia, pero que también se decidió por una cosa, y era aquí hay una escena donde se habla brevemente que es el por qué abandonó a su hija y a su marido, ¿no? Dentro de estas cosas de que nosotros no queríamos dar una explicación, ella lo único que dice es como yo quería más. Ella dice eso, ¿no? Cuando se reencuentra con su marido. Y entonces la elección de ese universo del principio tiene que ver con aquello por lo que ella abandonó ese ámbito y hacia dónde creció, qué buscó y cómo se fue a un extremo como de opulencia y superficialidad, ¿no? Que probablemente le ha hecho enfatizar más la herida que tenía ella por dentro por el hecho de haber abandonado a su hija con 8 años, ¿no? Me parecía un entorno perfecto, es decir, opulencia, lujo, rodeada de muchísima gente con la que tú además no tienes la posibilidad de comunicar aquello. Además no se lo habías dicho ni a tu familia, es decir, prácticamente esa armadura es una coraza que te has creado para que nadie descubra el pasado que te atormenta, pero que además también probablemente te avergüenza como persona, ¿no? Entonces, ese ámbito, sobre todo de la opulencia y la superficialidad, me pareció interesante explorarlo, y además también para generar ese contraste y también para dar pistas de no solo qué quería más, sino hacia qué lugar que era ese quiero más, ¿no? De perseguir. Y además luego también hay una secuencia donde cena con su hija, donde claramente terminó cediendo en los deseos de su marido, es decir, ella abandonó para perseguir algo de realización personal y terminó no teniéndolo tampoco, ¿no? Y además, en el primer tramo de la película vemos que se repite el patrón, ¿no? Que tiene una hija adolescente y que tampoco es capaz de tener un vínculo con ella. Es un poco la trayectoria que queríamos para el personaje. Nada. Bueno, muchísimas gracias también por esta mega masterclass. Somos privilegiados que te escuchamos, que nos vimos, y por supuesto, bueno, es una cita que tengo yo ya también con la enfermedad del domingo. Qué bien. Es un comentario que te quise hacer sobre reflexiones, viendo estas dos imágenes de estos árboles simétricos, ¿no? Que se unen, pero están cerca. Y cuando hablaste de esta síntesis que hace, por ejemplo, en la evolución de la niñez con el carrusel, más adolescente, todo este tiempo que se tiene que sintetizar, que se tiene que acelerar por la enfermedad de la hija. Me pregunto también cuando, por ejemplo, la madre la abandona, entonces ella quizá en un momento dado, cuando se permite decirle a la madre, vete, es como una inversión de roles. Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ella estuvo décadas mirando, esperando por la ventana con incertidumbre. Y también
a la madre se le acelera esa incertidumbre, ¿para qué estoy aquí? Pero claro, es mucho más sintética. Tienes, no sé, yo veo una simetría, ¿no? Como una especie de simetría que se va armando, como una especie de equilibrio que se crea de manera natural. No sé si fue así de manera consciente, ¿no? Y la segunda es cómo encontraste esa ropa maravillosa y esos lugares. A ver, lo primero sí, es un juego clásico de inversión de roles, ¿no? Donde si por ejemplo vamos a esta escena final donde la hija le pide que se marche, prácticamente la trata como una adulta, como ella siendo la madre adulta, ¿no? Es como, no, mira, vamos a cenar aquí y podemos hacer el fuego allí, pero te lo digo, pero si no te vas, es decir, ella es la que toma las riendas, ¿no? Y claramente está construido con la inversión de roles de un personaje a otro, no solo con los contrastes de los espacios, ¿no? Bueno, pues como en la primera parte la intrusa en ese hotel de lujo es la hija con esas ropas y tal, y luego está totalmente invertido, por ejemplo, ya en este final. Y no solo eso, sino después de esta secuencia hay un abandono. La madre le dice, yo no soy capaz de hacer eso que me pides, y se va a París a hablar con el padre, al que ella también abandonó, pero se va con la ropa que tiene ahí, es decir... Entonces la vemos a ella en un lugar en un café de lujo en París, y la que va vestida como vestía su hija al principio es ella, ¿no? Entonces no solo hay una inversión de roles, también hay un testigo, es decir, probablemente la vida de esta mujer será otra, muy muy diferente después de este testigo que le pasa la hija abandonada. La otra. Bueno, eso es elegir a la gente adecuada, una diseñadora de vestuario que con muy poco dinero. La roca, no, eso es todo digital. No existe. Eso es la magia de cine. Acabas de arruinar la experiencia. Igual la casa, por ejemplo, bueno, esto entro en a lo mejor arruinar un poco la magia, pero por ejemplo la casa tampoco está tan abandonada, es decir, por ejemplo, todas las montañas, que hay una secuencia donde ellas llegan y se ve la casa y se ve que está en medio de una montaña, esa montaña también está colocada para acentuar el aislamiento. Pero bueno, yo el digital y los VFX siempre los uso de manera como muy... que no sean evidentes, que no se noten, que potencien a lo mejor algunos elementos de los lugares, pero estoy muy... O sea, es algo que si se notara sobre todo en una película como esta, jugaría a la contra. Muchísimas por compartir también y por Sí, claro. Yo voy a hacer una pregunta que recoge algo que has hecho ahora y que enlaza con el comienzo, y a lo mejor nos sirve para, si nadie más quiere preguntar, nos sirve para terminar. Hay muchas formas de involucrar al espectador en una película. El tiempo, como decías antes, el tiempo, las tomas largas de esta película nos deja, o sea, la película nos niega soluciones, o sea, o respuestas, como decías tú, ¿no? Tienes tanto tiempo para ver esa toma que eso te obliga a pensar y a decir ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo organizo todo esto? Pero sin embargo, como decías al comienzo, la industria está cambiando. Y no va en esa dirección, probablemente va en la dirección de un montaje mucho más clásico, mucho más de ese montaje de continuidad y de intensified continuity que dice Paul, de que sea todo muy rápido, que lo que hace es darte ya las respuestas. Porque básicamente no te da tiempo a pensar, claro. Entonces mi pregunta era, en el marco actual, las decisiones industriales al final siempre afectan al lenguaje cinematográfico, ha pasado durante...
¿cómo os planteáis esto? O sea, ¿cómo crees que las decisiones, el hecho de las plataformas, el hecho de trabajar, que decías antes, es que hay que trabajar muy rápido, yo no quiero trabajar tan rápido. Es muy interesante porque, claro, esto abre otro melón muy interesante, ¿no? Que es las formas de trabajo en el ámbito del cine y las formas de trabajo en el ámbito de la tele o de las series, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que se está polarizando cada vez más. Es decir, en la televisión hay unos tiempos, hay unos algoritmos que marcan cómo deben ser las series, por ejemplo, una temporada, y si el algoritmo lo manda, probablemente no verás una serie que no sea dentro de ese ámbito en Netflix durante el 2024, hasta que el algoritmo cambia y pues se empiezan a producir otras cosas. Básicamente lo que creo es que eso se está llevando más al ámbito de la tele, con la figura de los productores ejecutivos. Es decir, en una serie, a menos que tú coges las riendas, tienes una productora y te involucras como productor ejecutivo, que es algo que no nos permiten todavía de manera abierta, como en Estados Unidos o como en Inglaterra, ahí es donde de repente hay otros factores que están marcando el producto, ¿no? Productores ejecutivos, algoritmos, gustos, etcétera, etcétera. Curiosamente, lo que está haciendo esto es que al cine se le esté volviendo a dejar al cine de autor a ser más libre de nuevo, porque ya se ha convertido en un nicho, tan nicho, excluyendo por supuesto los momentos palomiteros de Avengers y todo esto, donde por ejemplo en España vemos una película como la de Rodrigo Sorogoyen de Asbestas, que dura 2 horas 20 o casi 2 horas 25, y es un éxito. ¿Por qué? Porque el público que está volviendo a las salas es un público que lo que busca no es lo que están produciendo las televisiones, y está buscando de nuevo ese cine que es libre en todo, en contenido, en lo que cuenta y en tiempo. Entonces yo creo que obviamente estamos resurgiendo de una manera muy precaria, porque si quieres hacer una película no puedes superar un presupuesto de 3 millones y medio. Si pasas de ahí ya entras en dificultades o en tener que buscar, pues como Rodrigo Sorogoyen, que su película cuesta más, pero claro, tiene protagonistas franceses y ha conseguido la mitad de la financiación en Francia, ¿no? Entonces ya tenemos, al sentar a escribir, tenemos que estar pensando en todo esto. Es como si quiero hacer una de 5 millones, probablemente en el guión ya tengo que tener en cuenta que tengo que introducir elementos para que el dinero aparezca de otros lados. Pero yo personalmente creo que hay un resurgir del cine de autor. Lo que pasa es que está volviendo a tener que funcionar desde unos estados muy precarios y tal. Pero creo que a la larga va a beneficiar. Yo creo que a una nueva ola de se les va a dejar más libertad. Como creadores, sí. Mira, Ramón, yo no sé si preguntártelo después, ya vamos cerrando, ¿qué hora es? Sí, vamos a cerrar ya, ¿no? Vale, pues entonces ya... ¡Ay, pobrecito! Venga, pues vámonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quería decir una cosa para cerrar. Para la gente que ha tenido la oportunidad de estar las 2 cosas que han pasado hoy, siento que se ha hablado mucho de los hijos y los padres, ¿no? En el anterior documental era guay ver cómo de repente fue un niño robado y tenía otra familia y era el conflicto y el dolor del padre, y ahora aquí con la madre que abandona a la hija. Creo que está muy bien hilado en programación estas 2 cosas. Así que, muy bonita, ¿verdad? Sí, Que cuando cumplimos una edad ya seguimos teniendo las mismas obsesiones, que son nuestras relaciones con los padres. Pues muchas gracias por lo que me Gracias, de verdad, ha sido un placer. Muy bueno. Gracias.